Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. La fotógrafa y escritora venezolana Olenka Carrasco acaba de inaugurar en la alcaldía del segundo distrito, aquí en París, a 2 pasos de los jardines del Palais Royal, una exposición fotográfica que denuncia la violencia contra las mujeres como una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas y persistentes, además de devastadoras, en el mundo. Y precisamente para hablarnos de esta exposición y de su trayectoria en el mundo de la imagen y de la palabra, Olenka Carrasco ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Olenka. Buenas tardes, Jordi. Y sobre todo, muchas gracias por reincidir, porque eres reincidente aquí en este programa. Gracias por invitarme. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en la ciudad venezolana de Puerto Ordaz en 1980, si no me equivoco, y que vas a licenciarte en Letras por la Universidad Central de Venezuela. Pero ¿es cierto que los cuentos de misterio fueron los que te llevaron a la literatura? Los cuentos de Edgar Allan Poe. Sí, en efecto. En efecto, en ese momento me volví una apasionada de Allan Poe, que al mismo tiempo, para poder suavizar lo que era una literatura que era un poco fuerte en esa época, tenía yo apenas 14, 15 años, recuerdo que lo leía a medio camino todo el tiempo Edgar Allan Poe, y para distraerme de Edgar Allan Poe leía El Quijote. No está mal tampoco. Porque me permitía recentrarme otra vez en una especie de esperanza en el que el mundo podía ser un poco mejor, porque los cuentos de Edgar Allan Poe todos terminan de una forma muy fatal o muy fatalista. Terrible. ¿Cómo fueron tus años de estudiante ahí en Caracas? Chávez estaba ya en el poder, me decías. No, cuando yo estudié en la universidad no estaba Chávez en el poder. Llega justo cuando yo estaba terminando la carrera de letras. Esos años fueron años maravillosos, los años universitarios, ¿qué te puedo decir? Eran años de mucha implicación, de mucho trabajo. Yo estuve siempre muy, muy comprometida con la Universidad Central, que para todas las personas que estudian en la Universidad Central de Venezuela es casi un estandarte, de un orgullo estar allí, una de las universidades más importantes, y yo estuve muy comprometida siempre con la vida universitaria. Entonces trabajaba en la Escuela de Letras, militaba en los centros de estudiantes, hacíamos muchas cosas, y justo cuando termino, me quedaban 2 años para terminar la carrera, llega Chávez al poder. ¿Cómo se vivió la llegada de Chávez? ¿Con esperanza? En ese momento sí, claro, había una esperanza. Era lo que sucedía en la Venezuela de ese momento, produjo lo que fue la llegada de Chávez. Era como que de alguna forma una parte de la población estaba pidiendo a gritos que esto sucediera, una otra parte de la población que no era muy elevada. Chávez gana con un 70% las elecciones la primera vez, con un discurso que ya todos conocemos que es ampliamente populista, pero que era necesario. Entonces, por supuesto, había un cierto dejo de esperanza en aquel momento cuando él llega, pero muy rápido, al segundo año, que ya casi cuando yo termino la carrera, ya comienzan las revueltas en contra del gobierno de Chávez. Vas a venir a Europa, Olenka Carrasco, a Madrid precisamente para cursar un máster en Humanidades. ¿Por qué Europa y no Estados Unidos? Como muchos venezolanos. Eso es. Yo creo que desde siempre, desde que yo era pequeña, esto va a sonar muy gracioso, pero yo me crié crecí en uno de los pueblos o las ciudades más calientes de Venezuela. Y yo recuerdo que en ese sitio yo todo el tiempo llevaba conmigo una boina de lana y medias como leotardos de lana para caminar en la ciudad más caliente de Venezuela. Era porque a mí me fascinaba el estilo que tenían las mujeres francesas, parisinas, europeas. La gente se burlaba un poco de mí, debo reconocerlo. En Puerto Ordaz. Sí, en Puerto Ordaz. La gente se burlaba un poco de mí, pero recuerdo que para mí siempre, si tenía un deseo de salir de Venezuela, siempre era ir en contra de Estados Unidos. Primero porque la cultura estadounidense, yo tenía muchísimas cosas en contra todavía, muchísimas cosas en contra de esta cultura, y por otro lado es porque me parecía que Europa se parecía mucho más a lo que yo aspiraba, en el sentido de ir a la cuna de lo que era la civilización tal como yo la conocía, de nuestra cultura, de todo lo que somos como Occidente. Y aquí en Madrid vas a encontrar el invierno, ¿no? El invierno, y ahora ya sí que me podía poner la boina, ya sí que estaba justificada. En Madrid sí, además es invierno seco, ¿no? De Madrid.
Es cierto que en Madrid te regalan una cámara de juguete que a partir de Sí, ahí la sí. fotografía empieza a ser importante para Sí, ti. sí, de hecho, mi carrera es la literatura, mi máster es un máster en humanidades. Para mí la fotografía, en su momento yo decía la fotografía la hacen otros, yo soy escritora. Y a partir del regalo de esta especie de cámara de juguete que se llama Olga, em, empiezo a descubrir, tengo una nueva ventana hacia el mundo, una nueva ventana hacia los objetos, hacia la visión de lo que yo tenía al lado y de lo que me servía para escribir, pero ahora lo hacía bajo el tamiz de la fotografía. No creía para mí como fotógrafa en nada, nada. Yo decía, no, esto es simplemente jugar, hasta que empecé a revelar mis películas. Porque esta cámara es una cámara que funciona a la antigua, funciona con películas, con rollos fotográficos y que hay que revelar. Y eso ya para mí dibujó un mundo de posibilidades maravilloso. Es un mundo mágico. Mágico porque tienes que reflexionar antes de hacer la fotografía. Cuando tienes un aparato numérico de estos digital, puedes hacer 2500 fotos y no pasa nada. Ahí eso se guarda en una memoria. Pero cuando tienes un rollo fotográfico de 36 poses, tú piensas cada pose. Primero porque es carísimo hacer el revelado de todas estas fotos. Pero luego porque realmente tomas el tiempo de considerar cómo es la fotografía que quieres hacer. Y además el blanco y negro, ¿no? La fuerza expresiva Sí. del blanco y negro. Sí, también es porque el blanco y negro me permite a mí revelar yo misma. La relación que yo tengo con la fotografía es muy ligada casi a las bellas artes. Entonces a mí me gusta trabajar con los negativos, trabajar en el laboratorio, romper mis imágenes, raspar las imágenes. Y no es una fotografía que puede ser perfecta, hermosa como fotografía. Es más bien, no es una fotografía que te muestre documentalmente el sujeto. Yo busco algo más. Que te sugiera. Sí. Vas a venir a París 13 años después de haberte instalado en Madrid. Quizás el mercado del arte, de la fotografía era más abierto aquí en París que en Madrid, ¿no? ¿O no? Cierto que cuando yo estuve en Madrid realmente no desarrollé casi prácticamente nada lo que es la parte de la literatura, pero de una forma creativa. Yo estaba en Madrid, estaba haciendo un doctorado, terminé la maestría y es diferente, es como una relación que tienes con la literatura es más académica. Que escribes muchísimos ensayos, miles de críticas, pero no te pones a crear tú mismo la literatura. Cuando yo rompo ya mi relación con Madrid era porque necesitaba realmente un cambio en mi vida. Me voy de Madrid directamente, hago un viaje durante 9 meses con mi pareja y a la vuelta de esos 9 meses nos instalamos en Francia. Y el sitio idóneo para instalarse en ese momento era París. Cambio que va a ser fértil, ¿no? Va a provocar un libro que se llama La nostalgia. Es una revuelta, porque en Madrid dejas muchas cosas, muchos amigos, Eso imagino. es, entre ellos mi gran amiga Julieta Valero, con la que coescribo este libro, y justamente se llama La nostalgia es una revuelta porque el libro existió como una lucha. Era nuestra lucha en contra de la melancolía que nos producía el efecto de no poder tocar al telefonillo y que la otra persona baje a verte y a contarte la vida. Entonces creamos este intercambio de postales que se hacían de manera virtual los martes y los jueves y este libro nace gracias a eso, como una lucha. Y España va a estar presente en tu trabajo también, a pesar de que vivas aquí en París, a través de un libro sobre tu experiencia haciendo el Camino de Santiago, un libro con Sí, textos mecanografiados algunos y sí. con fotografías que realizas. ¿Cómo fue esa experiencia del Camino de Santiago? Eso es. Luego de volver de este gran viaje que te comentaba antes que había hecho durante 9 meses en el sudeste asiático, eh, la instalación a posteriori en Europa no fue fácil. No fue fácil porque cuando vienes de estar viajando con una mochila al hombro, no es fácil volver a instalarse en la vida real. En la vida real, tener la seguridad social, va a buscar un trabajo. Y recuerdo que en esa época yo necesitaba todavía completar. Yo me fui buscando a ese viaje, me fui buscando la posibilidad de dedicarme de lleno a la escritura y a la fotografía. Y todavía me faltaba algo más. Estaba apenas volviendo. Entonces creo este proyecto del Camino de Santiago, además que lo quería realizar sola, porque el otro viaje lo había hecho acompañada, y genero un diario
Yo es que escribo muchos diarios de viajes cuando viajo y aquí genero un diario manuscrito con fotografías tipo Polaroid, de esas instantáneas, y cada día que realizaba, cada paso que daba, podía ser seguido en directo en un blog. Y así completé 38 días de travesía durante el Camino de Santiago, en el que yo contaba un poco mis impresiones. No era propiamente un manual práctico de cómo hacer el Camino de Santiago, era sobre todo sentir cómo una mujer sola emprendiendo el camino, qué es lo que tiene que contarle al mundo en su diario. Es un diario íntimo que se abre al mundo. Entonces yo hablaba de mis miedos, de la soledad, del silencio, de ese encuentro conmigo misma, ¿no? Cambió la Olenka Carrasco antes y después de ese viaje. Por supuesto. Por supuesto, primero porque además ese viaje yo lo emprendo también, yo había dejado Madrid, me había perdido durante 9 meses de España y cuando vuelvo y hago el Camino de Santiago para mí fue como una forma de poder cerrar mi relación con España, porque el Camino de Santiago, tal como yo lo hice, el Camino francés, atraviesas, ves 4 comunidades autónomas y llegas a sitios a los que yo normalmente no hubiera llegado, incluso Sobre si hubiera todo a querido pie, ser no. turista. Claro. Entonces, para mí fue perfecto porque fue una manera de volver a ver a un país que me había acogido durante 13 años y enamorarme otra vez de ese país que me acogió durante 13 años. Así que fue un cambio absoluto. Sí. Me permitió cerrar con España y empezar Francia. Olenka Carrasco, volviendo a la exposición que acabas de inaugurar en la Sí. alcaldía del segundo distrito, como decíamos, a 2 pasos de los jardines del Palais Royal, ¿cómo surge ese proyecto de la ristra de nombres? Esto es. ¿Has sentido en propia carne esa violencia machista? Sí, yo creo que eso ahora sabemos todas que cuando hubo la explosión del Me Too, cuántas mujeres no hemos sido tocadas de alguna u otra forma por un tipo de violencia. Sí, de hecho la exposición se inaugura hoy. Hoy tenemos el vernissage de la exposición a las 6:30 en la alcaldía. Este trabajo surge en el año 2016 como una parte de un trabajo más grande que yo emprendo, que es sobre el olvido contemporáneo. Y este es el capítulo que está dedicado a las mujeres. Eh, Surge porque yo empiezo a seguir y empiezo a trabajar con un grupo de bailarinas que hacen danza un poco amateur en las calles y que gracias a una coreógrafa llamada Elena Lagode se reúnen en Montreuil, en la Casa de las Mujeres de Montreuil, cada sábado y de alguna forma salen y crean performance en la calle intentando apropiarse otra vez del espacio público para denunciar a lo que son sometidas bajo la violencia. Las performances eran muy, muy particulares y se trataba de reapropiarse de la calle. A partir de esas performances se realizan muchas manifestaciones. El 25 de noviembre es el Día Internacional contra la Violencia hecha a las mujeres y este grupo de bailarinas siempre participan en esta manifestación. En el año 2016 yo salgo con mi cámara, fotografío lo que están haciendo e inmediatamente, gracias a una performance en la que están realizando, yo descubro que había una historia de mi infancia que había completamente olvidado. Y en ese momento sentí que en la vida muchas veces olvidamos, lanzamos informaciones de situaciones que vivimos a una parte de nuestro cerebro para poder seguir viviendo y que de un momento para otro, clic, se activan y dices, esto estaba aquí. Entonces empiezo a trabajar de lleno con este trabajo, a meterme más de lleno a trabajar con estas bailarinas y se crea este trabajo. En tu exposición hay imágenes, pero también una performance, ¿no? de Esta ellas. tarde sí. Normalmente es una exposición que ya ha girado varias veces. La primera vez que se expone es en una carta blanca justamente en la Casa de las Mujeres de Montreuil. Me permitieron invertir un poco toda la casa y creamos una especie de hogar en la que podías ver mis imágenes y se escuchaban los textos. Y las bailarinas siempre me acompañan el día de la inauguración para hacer una especie de lectura performance, porque este trabajo es un trabajo fotográfico, pero también es un trabajo escrito, en el que ellas me acompañan todo el tiempo y hacemos una ristra de nombres de víctimas.
Terrible. En España desde hace años se denuncia esta violencia de género y está presente en todos los medios de comunicación. En Francia quizás hasta ahora era mucho más púdica, ¿no? Los medios no hablaban Sí, mucho de eso. Esta sí, mañana, por ejemplo, he oído que una mujer se mata cada 2 días aquí en Francia. sí. Algo que no se decía hace unos años. No se decía y lamentablemente el año pasado, este es un trabajo que yo inicio en 2016, se expone en 2017 la primera vez, generamos todo otro trabajo durante todo un año y se expone el año pasado en 2018. En ese año, la exposición en la que yo participo se llamaba Trois jours une femme, 3 días una mujer, porque era cada 3 días moría una mujer. Las cifras de Francia el año pasado llegamos a 120 mujeres asesinadas por maridos o exmaridos, parejas o exparejas, y en este año ayer la cifra eran 136 a esta época. Es decir, que ya no son 3 días una mujer, ahora son 2 días Dos una días, mujer. terrible. Sí, ahora hay cifras, ahora las cifras estamos detrás de las cifras, pero hasta el año 2016 era un terreno muy vago, muy vago. ¿A qué crees que es debido esta toma de conciencia de la sociedad francesa? Quizás casos como el de Weinstein o... Exactamente, yo creo que a partir eso ha sido un antes y después. El día de la violencia, contra la violencia contra las mujeres existe desde hace años se hacen manifestaciones, pero no se escuchaba de la misma forma. Yo creo que el impacto que tienen las redes sociales actualmente y el impacto que tiene la liberación de la palabra gracias a las redes sociales, gracias a que ahora cualquier persona puede sentarse frente a un micrófono o hacer un vídeo y esto se vuelve viral y se cuentan las cosas. Todo esto genera que tengamos la capacidad de decir más, de hablar más y de que esto se ponga sobre la mesa. Por supuesto, todos sabemos que Me Too ha sido un antes y un después para que todo esto esté sobre la mesa actualmente. Quizás los artistas y el mundo de la cultura son la punta de lanza, ¿no?, de esta batalla. O deberían. Yo creo, sí, yo creo que esta batalla se está generando, se está peleando por muchos frentes. Se están peleando por frente que tiene que ver con lo político y sí, en el arte también. Yo te puedo asegurar que para mí en esta lucha es importante que tocamos a las mujeres en el sentido de decirles, puedes liberar la palabra, tienes que denunciar lo que sucede, tienes que abrirte a otro círculo de mujeres, tienes que poner denuncias en la policía, pero sobre todo es importante poder tocar a los hombres, generar una responsabilidad en el género masculino, no ya como culpabilizar a todos los hombres de lo que sucede, pero sí tener una responsabilidad de que si tú ves que en la calle que está sucediendo, que está pasando algo, que hay un hombre que está fastidiando a una chica, que la está acosando, tienes que participar. Si tienes un amigo que de alguna forma le habla de una forma incorrecta a su mujer, un hermano, un sobrino, un tío. Tenemos que realmente responsabilizarnos de lo que está sucediendo. Entonces, yo creo que el arte nos permite sensibilizar de una forma diferente, porque las cifras, la forma política, la denuncia y la cosa documental hace que siempre haya como una especie de reticencia y digan, bueno, esto es un grupo de feministas que me van a contar otra vez lo mismo. A mí la experiencia que he tenido en las exposiciones es que salen, en esta exposición concretamente, es que salen mucho más tocados los hombres incluso que las mujeres diciendo, en mi casa yo también tenía una mesa de comer que era así, yo también viví esto y no lo había podido ver. Nos hablaba Solinka de Montreuil, la periferia de París. Sí. Quizás uno de los problemas es que la periferia de París, la multiculturalidad es una gran riqueza, pero ante la violencia de género puede ser un problema también, ¿no? Sí, ahora bien, es cierto que yo trabajo mucho con este grupo porque está en Seine-Saint-Denis. Seine-Saint-Denis es uno de los departamentos que está más tocado por la violencia, pero fíjate que no nos hemos dado cuenta que se ha creado una mapa de Francia de la violencia en 2019. Y te puedo asegurar que de las 135 víctimas que hay actualmente, sí que hay gente de orígenes, pero también hay mucha gente que proviene de pueblitos muy franceses, muy blancos se podría decir, y es igual. Es decir, que ya eso no es una excusa o una razón.
En fin, pues ya lo saben, tienen una cita en la alcaldía del segundo distrito, aquí en París, para la exposición La ristra de nombres, que espero que se acorte lo más posible en breve, de la fotógrafo y escritora venezolana Olenka Carrasco. Muchísimas gracias, Olenka, Gracias por a haber ti, estado Jordi, aquí con otra nosotros. vez. Permíteme también que dé las gracias a Jérémy Boucher, que ha hecho unos esfuerzos increíbles para que esta emisión pueda salir al aire, y enviar también un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen gracias a una cadena de televisión internacional uruguaya que emite desde Montevideo, en Uruguay. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.